adorar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo te anhelo contemplar y adorar. Oh, ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran ante ti, Señor. Tu nombre es eterno, todo tu pueblo en toda nación nos rendimos en adoración, Jesús. Tu nombre es excelso, amado Dios, perfume de adoración. Levantaremos al Señor, perfume de adoración. Levantaremos al Señor, perfume de adoración. Levantaremos al Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí.
día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres bueno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres bueno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres adorable, eres tan maravilloso para mí. Oh Señor, admirable eres tú. Oh, mi buen pastor, ese eres tú, Rey. Oh, yo te amo, yo
yo te alabo a ti, yo te exalto. Nombre sobre todo nombre, es tu nombre, Cristo. Oh, Consolador, el que me trae paz. Oh, ese eres tú, Rey. ¿Qué tal están, mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos por este medio y este día pues quisiera platicar con ustedes de este tema que el Señor me ha puesto nombrarle el nombre de la madre. Ahí va a ir viendo por qué poco a poco vamos a ir entrando en el tema. Siempre vamos a dedicar este momento a Dios en oración, así que acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este momento en tus manos, suplicándote, Señor, que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos edifiques, que seas tú, Señor, el que traiga esa palabra que cada uno de nosotros necesita para poder seguir adelante, Señor, en esta prueba que tú nos has permitido pasar para la gloria tuya. Te pedimos, Señor, que hilvanes el tema, que pueda yo tener la atención de tu pueblo, Señor, que pueda dejarles esa semilla en esa buena tierra que ellos son. Yo declaro que son buena tierra, tierra abonada, tierra fértil, que recibe con hambre la semilla, que la hace crecer, que la hace germinar, que la hace fortalecerse y que la hace llevar mucho fruto delante de ti. Reprendo todo estorbo en el poderoso nombre de Jesús y nos dedicamos en este momento a ti. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a pasar a una explicacióncita aquí que yo te escribí para que no se me olvidara decirte absolutamente nada. Entonces, si quieres, miras conmigo ahí en la pantalla completa esta explicación. Los israelitas se identificaban mencionando el nombre de su padre. Eso es lo que dice ahí. Le voy a pedir al hermano, como te digo, que te ponga la pantalla completa para que tú lo puedas leer así a gusto. Mire, dice, los israelitas se identificaban mencionando el nombre de su padre. El vínculo paternal, la unión, la conexión, era lo que les daba identidad. La mamá aparecía en las genealogías bíblicas solo si había hecho algo extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo. Miremos ejemplos. En Números 1:11, y copié hasta el 15 solo a manera de ejemplo para que usted lo pueda ver. Cuando ellos se daban la mano, cuando se presentaban, así lo vamos a decir para que usted lo pueda aterrizar la idea a lo que estamos viviendo ahorita en tiempo contemporáneo. Decían, Abidán, hijo de Gedeón. Era como que si el hijo de hubiera sido su apellido, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo era que quedaba en los anales escrito el nombre del padre? Cuando el padre era el varón, la madre no aparecía. Ellos no tomaban en cuenta a la mamá para presentarse, excepto que la mamá hubiera sido connotada, que hubiera hecho algo muy importante. Entonces, si era algo extraordinariamente muy bueno, la mamá quedaba anotada como la madre de alguien en la referencia, o que hubiera sido alguien que hubiera hecho algo extraordinariamente malo, también quedaba anotado. Entonces, pasemos al primer ejemplo que tenemos aquí, que es Serúa, así se llamaba esta mujer, y si usted se puede ir al Strong H6871, es decir, del hebreo, en la Strong Concordance, se va a dar cuenta, va a poder corroborar que aquella mujer se llamaba leprosa. En el primer libro de Reyes, 11:26, vemos que ella fue la madre de uno de los reyes de Israel. Y Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, de cajón lo presentaban como hijo del papá. Hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa. Era siervo de Salomón
y se rebeló contra el rey. Este hombre Jeroboam, que era el siervo de Salomón, fue usado para dividir el reino, cuando el reino de Israel se dividió en dos partes, entre el sur y el norte, y la capital de Jerusalén fue Judá, ¿se recuerda? Donde estaba David, y la de Samaria era Israel. Entonces, donde estaba David, ¿verdad? Salomón. Bueno, después de Jeroboam, dice esta nota que yo te puse aquí, nunca más en la historia el reino de Israel se volvió a unir. O sea, qué nefasto fue este hombre ministrado por esta mujer Serúa, que causó esta división en donde nunca más aquella nación se pudo volver a unir. Hizo el peor de los pecados, ¿verdad? Porque a partir de él, ninguno de los reyes de Israel hizo lo bueno delante de Dios. A la mayoría de los reyes de Israel, en su historia, usted lee, anduvieron en los pecados de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Que él hizo becerros de oro, porque él no quería que fueran a adorar a Judá, a la capital, a Jerusalén, sino que él quería que adoraran en donde él estaba reinando, porque dijo, la gente me va a desertar, entonces voy a poner una sede aquí también. Y levantó becerros de oro para que la gente adorara. Llevó la idolatría al pueblo de Israel. Entonces nosotros podemos ver toda esa historia, si usted la quiere ir a chequear, yo solo le hice este resumen, está en el primer libro de Reyes, 12 de los versos 27 al 28, como bien dice ahí. Entonces, este hombre evidentemente fue influenciado por la mamá. No estoy diciendo que todas sus acciones fueron a causa de ella, pero no me dejará mentir que nosotros somos marcados por la mujer que nos crió, en este caso por nuestra madre, ¿verdad? O no sé quién te crió a ti, quizá te crió tu abuela, quizá fue una tía, pero esa persona que nos dedicó ese tiempo, que nos formó cuando éramos niños, y hizo algo en nosotros. Y esta mujer, el significado de su nombre era leprosa. Entonces, la lepra en la Biblia representa el pecado de la carne. Estamos hablando de una mujer que no se guardó para Dios. Dice ese verso que leímos, lo vamos a regresar para que usted lo vea, dice que ella era viuda. Dice, mire, una mujer viuda. Se llamaba leprosa. Entonces, esto es importante porque la Biblia dice que este lo había puesto aquí otra vez. Esta es en otra versión, en la RB60, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda. Una cosa importante que debemos saber acerca de la lepra es que la lepra insensibiliza. La gente que tiene lepra deja de tener buenas sus terminaciones nerviosas y entonces se insensibiliza al tacto, dependiendo de la gravedad del caso. En lo espiritual, ¿qué significaría esto? Significaría que el que tiene lepra ya se insensibilizó a las cosas de Dios, ya no le importan, ya no le interesan. Esta mujer era, mire aquí, dice la Biblia, en primera de Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga económicamente y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Si dice en verdad es porque hay otras que se le murió el esposo, pero que no son viuda. ¿Qué significa la palabra viuda? La palabra viuda significa desolada. Si una mujer es viuda, realmente está sola. No reinició su vida sentimental y se viene a llamar viuda. Nosotros sabemos que en el tiempo actual la que está divorciada también es tipo de la que está viuda, porque la palabra en el original que se usa para decir, en griego, que se usa para decir que una persona se divorció, es separación. Y sabemos que la muerte es la separación del ser integral. ¿Le he enseñado eso? ¿Se recuerda? Va. Entonces la que está divorciada en realidad entró en calidad de viuda. Esto es si ella fue la víctima
de lo que pasó en esa separación. Una vez ella es la víctima y no la victimaria, entonces ella adopta el papel de viuda y tiene todos los derechos que la Biblia dice que debe tener la que se quedó viuda. Pero aquí dice que en verdad sean viudas, porque hay hermanitas que están solas, ya sea divorciadas o ya sea divorciadas víctimas, ¿verdad? O ya sean viudas porque su esposo falleció, pero que no llevan una vida decorosa. Son cerúas, viudas, pero leprosas. Se dedican a la vida alegre. Miren lo que dice este verso que está acá. Salmo 68:5. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Esta mujer que verdaderamente es viuda, porque la Biblia dice la que verdaderamente sea viuda, la que verdaderamente es viuda, tiene a Dios por su auxilio, se consagra para Dios, le dice a Dios, tú eres mi padre, tú eres padre de huérfanos, tú eres padre de viudas, entonces tú eres mi padre. Pero la que no se consagra se vuelve cerúa, se vuelve leprosa. Mire lo que dice esta cita del apóstol Pablo instruyendo a la iglesia en 1 Timoteo 5:11. Rehúsa poner en el listado a las viudas muy jóvenes, porque cuando sientan deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar. Si se quieren casar, empiezan a buscar con quién va. Y muchas veces en nuestras sociedades a esas mujeres no las toman en serio. Yo me recuerdo un dicho que yo oía cuando era pequeña, que era más fácil pegarle, ¿cómo era que decía? Era más fácil meterle gol a una viuda, o era más fácil golpear a la viuda que a un bolo. Es más fácil trancasear a una viuda que un bolo, es decir, que son materia dispuesta. Una mujer que se quedó en esa situación tiene que tener mucho cuidado, porque acostumbrada hasta aquí a llevar vida de pareja, puede ser que esa se vuelva su debilidad. Y yo le digo a las mujeres que están en esa condición que ellas deben de buscar el rostro de Dios con todo su corazón, que deben de anhelar esa consagración, esa intimidad con Dios, para que eso sea un escudo alrededor de ellas y que si Dios de verdad les va a permitir reanudar su vida sentimental nuevamente, ellas vayan tomadas de la mano de Dios, para que no se encuentren lobos rapaces que quieran hacer presa de ellas y solo mofarse de ellas y burlarse de ellas, aprovecharse de ellas y tenerlas entretenidas que se van a casar con ellas, pero que solo están sacando ventaja de la necesidad emocional y aún física que ellas tienen. Entonces, el apóstol Pablo, él sabio, ¿verdad? Y conocedor de estas cosas, le dice al pueblo, miren, pongan el listado de las viudas necesitadas, pero no las que son muy jóvenes, porque esas se dejan dominar por sus deseos sensuales. Y entonces ya empiezan a buscar con quién, ¿verdad? Se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa de consagrarse para Dios, ¿verdad? Su promesa anterior, la promesa que tienen entre ellas y Dios. No solo eso, aprenden a estar de haraganas, dice ahí, yo solo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Van de casa en casa, no solo son haraganas, ociosas, sino que también hablan lo que no tienen que andar hablando, quieren las calla, quieren 2 oídos para depositar todo lo que llevan en el corazón, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Las mujeres que se quedaron en esta situación tienen un esfuerzo doble de mantener su honra, pero Dios va a galardonar a las mujeres que así lo hagan, que se mantengan en esa honra de mujeres que están solas, pero que se dan a respetar. Y yo te quiero decir que hay un galardón para ti si tú haces eso, porque si no, tú estás en un grave peligro de volverte leprosa, como le pasó a esta mujer cerúa. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es Ana. Este es un ejemplo positivo. Ana, lo vas a encontrar siempre en la Strong Concordance en el numeral H2584 y significa favorecida. Vamos a leer el primer libro de Samuel 2:18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor, usando un efod de lino.
Su madre le hacía una túnica pequeña, dice, cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Una cosa que quiero recalcar aquí, que se lo puse ahí en amarillito, es que ella cada año le llevaba una túnica a su hijo. Esto me habla a mí de una mujer que tenía cuidado de su hijo, que no lo dejaba a su suerte, que tenía atención hacia las necesidades de su hijo. Era una madre que observaba, que cuidaba y que protegía a su hijo. Mire, aquí le puse una nota y le dice así: subía cada año significa que sabía de qué tamaño era la túnica que debía de llevar. Lo tenía bien controlado al hijo, ¿verdad? Es una madre pendiente del crecimiento de su hijo. Si nosotros somos madres, tenemos que tener esa pendiente del crecimiento de nuestros hijos y estar al cuidado de ellos. Un ejemplo que yo le podría poner de los muchos que podemos poner ahorita sería de cuando la chica va a tener ya su periodo, ¿verdad? Ya la mamá debería de más o menos saber cuándo es eso o estar monitoreando ese tipo de cosas, y si ya fue, saber cuándo fue la primera vez, ¿verdad? Que le pasó eso a la jovencita, que la niña tenga la confianza de acercarse a ella y de platicar de eso con su mamá. Ana era favorecida. Ana sabía acercarse a sus hijos. Y también, si se le interrumpe, imagínense qué terrible fuera que a una niña se le interrumpiera, niña adolescente se le interrumpa su periodo. La mamá también. Yo conozco familias donde la mamá ya sabe cuándo va a ser la cosa y la mamá tiene controlado eso y ella, mamá, aquí están tus toallas, ya te las compré. Porque es una mamá que está pendiente del crecimiento de sus hijos, que tiene cuidado de cada uno de esos detalles y que por eso mismo se puede designar como una Ana en esa casa. Una cosa muy importante es que la labor de una madre nadie la puede sustituir en su trabajo. El único que podría sustituir esa labor es Dios. Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela a su madre, así los consolé yo a ustedes. El único que nos puede consolar de esta manera es Dios. Continuamos en la lectura. Dice: y en Jerusalén tomaréis consuelo, veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Recuerde que le he enseñado repetitivamente que en los huesos está el espíritu. Y vuestro espíritu reverdecerá como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Ezequiel 16 de los versos 4 al 5, pero en esta versión, Pueblo de Dios para Todos, habla de personas que no tuvieron la misma suerte de que una mamá los abrazara, los apapachara, porque tenemos que cubrir todas las bases, ¿va? Quizá alguien me está oyendo y dice: la gran, ella está diciendo que nadie puede hacer la labor de una madre, y a mí me criaron en un orfanato, ¿va? O a mí me crió mi cuñada y me agarraba patadas, ¿va? O a mí me crió mi madrastra y me dejaba fuera, sin comer. Y entonces yo me siento muy mal de oír eso, pero Dios no ha perdido detalle de tu vida. Mira lo que dice esta versión de la Biblia, versión de la Biblia en Ezequiel 16, 4 al 5. Fuiste como un bebé abandonado al nacer. Nadie te cortó el cordón umbilical, nadie realizó la ceremonia de bañarte con agua para purificarte, nadie te frotó con sal para desinfectarte, ni te envolvió en pañales, nadie te mostró la menor compasión, ni te consoló el día que naciste. Fuiste rechazada, fuiste abandonada. Pero la Biblia dice en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Entonces Él dice que el fruto del vientre es de grande estima y que los hijos que Él nos da a nosotros son la herencia de Él. Entonces aquí vamos a ver dos cosas distintas. Dios no te va a desamparar. Si tú te has sentido desamparado, si tú has sentido que ese vacío todavía está en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que Él lo llene. Pídele que Él cumpla esas funciones maternas y que te abrace, te apapache y cumpla
en ti aquellas necesidades, supla en ti aquellas necesidades que a ti te han venido haciendo falta desde que fuiste rechazado. Porque no puedo dejar de lado y decir eso, ¿verdad? Pero a nosotros, a los que somos madres, el Señor nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Ese de nos habla de posesión. No dice herencia tuya, sino de Jehová. Entonces, los hijos son propiedad de Jehová. Todas las almas son de Él, dice la Biblia. Los hijos solo nos los prestaron, pero en realidad son de Él. Nos los prestaron para guiarlos, para instruirlos. Miremos el siguiente verso. Le voy a pedir al hermano que lo ponga en pantalla completa. Pues quiero que miremos en este ejemplo a Timoteo, que en el numeral G5095 dice que su nombre significa amado por Dios. Acompáñenme a leer 2 de Timoteo 1:5. Ahí dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué estaba pasando en la vida de este Timoteo? Que él traía una fe heredada, pero dice la Biblia que esa fe era una fe no fingida. ¿Por qué? Porque a él lo habían ministrado no una, sino dos mujeres. Loida, su abuela, cuyo nombre es afable o significa afable, según el numeral G3090, y Eunice, cuyo nombre era victoriosa, según el numeral G2131. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ministrar sobre nuestros hijos la cualidad de una fe no fingida? Teniendo una fe real, que no sea solo de palabras, sino que sea una fe de hecho. Si en el caso mío, por ejemplo, yo hubiera criado a Rodrigo con una fe únicamente de púlpito, que él me hubiera visto solo enseñando o predicando acerca de lo que yo creo, pero en mi vida personal él no hubiera visto esa misma fe, yo no hubiera podido impactar la vida de él. Queriendo dejar un legado en él tendría que haber visto que esa fe yo la llevaba a todos los aspectos de mi vida, y así tiene que ser. Tenemos que ser como esta Loida, como esta Eunice, que impactaron la vida de Timoteo, causando que él fuera un hijo amado por Dios, porque eso significa Timoteo. Ahora, esta Loida, que significa afable, su nombre significa, o sea, el término afable significa agradable en la conversación y en el trato. Quiere decir que no era una mujer ruda, no era una mujer violenta, y el nombre de la mamá Eunice significa victoriosa. Entonces, esto nos habla de que era una mujer, porque para uno obtener victorias, ¿qué tiene que hacer? Uno se tiene que ver en una adversidad para poder obtener una victoria. Quiere decir que era una mujer que a través de su fe había logrado evadir un montón de cosas que el enemigo había querido causar en la vida de ella. Era una mujer que sabía usar la armadura de Dios, que sabía librar en el ámbito espiritual lo que tenía que librar, y todo eso lo miraba Timoteo, llegándolo a convertir a él en un hijo amado por Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:3 acerca de la administración, que si lo queremos ver desde este ángulo, que una mujer debe hacer a sus hijos. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Que tu atavío sea el interno, que tu atavío sea el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, yo no estoy diciendo que no nos arreglemos, porque yo misma me arreglo, me dedico tiempo a eso. Pero vano sería mi arreglo si yo no buscara arreglarme por dentro. En primera, porque un día voy a estar en el Bimá dándole cuentas a Dios de mi vida. En segundo, porque yo también tengo otras personas a quienes impresionar, vamos a decir, en el buen sentido, causarles una impresión. Para empezar, mi hijo biológico y los hijos espirituales también, ¿verdad? O los hijos del alma. Necesitamos poder trasladar esa fe no fingida a nuestros hijos. El nombre de ellas me deja un dato bien curioso de cómo trasladaron ellas esta fe no fingida en este varón. Miremos el siguiente ejemplo. Esta mujer se llamaba Ahinoam, y según el diccionario Vine,
en el numeral 293 en el hebreo, su nombre era inmunda. O sea, ¿quién le pone así a un hijo? Pero bueno, ese es el significado, ¿verdad? Ahinoam. Primera de Crónicas 3:1 dice que esta mujer fue esposa de David, una de las esposas de David. Mire pues, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito. O sea que esta inmunda, esta Ahinoam, fue la mujer que le dio el primer hijo a David, que se llamó Amnón. El primogénito de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel. Pero eso no es el que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué causó esta mujer en Amnón? La Biblia dice que este Amnón, que si supuestamente fue el primogénito de David, tendría que haber sido el primero en el listado para suplirlo a él como rey. Dice que él se Ajeb de su hermana, de su medio hermana, Tamar. Ajeb enamoró, pero yo me fui a ver en el original. Y Ajeb no es un amor así como el que uno se imagina, sino que es tener un afecto de tipo sexual. Mire lo que estaba pasando en esa casa. Segunda de Samuel 13:1 y vamos a leer el versículo 2. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Pero ya le dije que no estaba enamorado. Leámoslo con la traducción. Tuvo un afecto sexual por ella. Amnón, el hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Miremos un poquito más de esta historia. Él se fingió enfermo por el consejo de un tío, hermano de David. Se metió en cama, le dijo a su papá que mandara a su hermanita para que lo ayudara. Y él la mandó. Y estando ahí, él mandó, todos los que estaban ahí haciéndole servicio de corte a él, los sacó y él se aprovechó de ella. Y la violó. Una vez que la violó, dice la Biblia que la aborreció más de lo que la había amado. Pero como ya entendimos que no es amor real, la aborreció más de lo que la había deseado. Y causó estragos en la vida de ella. ¿Por qué? Porque él había sido ministrado por la inmunda, por Ahinoam, como leímos en el verso que te puse ahorita en pantalla. No es necesario que lo pongan en pantalla completa, solo es una referencia. Entonces, esta Ahinoam, ¿qué había ministrado en la vida de este muchacho? ¿En qué momento él pensó que eso era normal? ¿En qué momento corrió los límites? Nosotros tenemos que tener cuidado que estamos ministrando en la vida de nuestros hijos. Por eso es que es tan importante el nombre. Y no estoy hablando del nombre literal. Estoy hablando del designio al que Dios nos llamó y abrazar ese designio, abrazar ese nombre, esa marca que Él nos quiere poner, como le he venido repitiendo en los dos temas anteriores. Entonces, el desenlace de esta historia fue bien triste, porque a él le costó la vida haber hecho eso. El hermano de ella se quedó callado, pero a los 2 años lo mató. Un hermano que ella tenía de papá y mamá. Él le dijo, no digas nada, venite, vas a vivir conmigo. Y lo mató. Entonces, miremos el siguiente ejemplo, que es Maaca. La encontré en ese diccionario en inglés y literalmente significa ella ha presionado. Eso es lo que significa Maaca. No sé si algún hombre se siente identificado con lo que estoy diciendo ahorita, pero esta mujer era una mujer que causaba un tipo de presión. Segunda de Samuel 3:3 dice su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Aquí entra en la historia el muchacho del que yo le venía hablando, porque Absalón fue el que mató a Amnón.
Este muchacho era el único de descendencia real en la casa de David, porque ellos venían del linaje del rey de Jesús. O sea que David, por algún tipo de conexión de tipo político, se casó con esta mujer, Maaca, y procrearon a Absalón. Ahora, Maaca, sin duda, presionaba a Absalón. ¿Por qué? Porque ella sabía que las otras esposas del rey no eran óptimas para llevar el linaje de un rey. En cambio, Absalón venía del linaje real de los dos lados. Porque ¿qué era lo que tenía David como esposa? Ahinoam era plebeya, ahí lo apunté para que no se me olvidara. Abigail era viuda. Betsabé era adúltera, era la ex de Urías. Entonces ella de plano presionaba a su hijo y le decía, papito, el reinado no se lo pueden dar a nadie más. La lógica es que va a ser tuyo. Y creció eso en la mente de él. Y le fue poniendo eso en su mente. Y él empezó a trabajar en pos de eso. Cuando se dieron cuenta que eso no iba a ser así, él empezó a trabajar en un complot en contra de su propio padre. Segunda de Samuel 15:1 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres tú? Y él respondía, pues tu siervo es de tal y tal tribu de Israel. Verso 3, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero tú no tienes quien te oiga de parte del rey, ¿verdad? En el 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez a mí en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? La misma presión que Maaca le hacía a él, la misma administración que aquella mujer había presionado sobre su hijo todos esos años, hacía que él actuara de esta manera. Y acontecía que cuando alguno se acordaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. No te inclines, somos iguales. Vení, dame un beso. Puro de algunos de los políticos en campaña que yo he visto ahora en tiempo actual. Él estaba en campaña, él estaba vendiéndose a sí mismo. Dice el verso 4, ¿quién me pusiera por juez sobre la tierra? Y de esta manera, dice el verso 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así Absalón se robó el corazón de los hijos de Israel. Lo que vino después en la historia fue terrible porque él persiguió a su papá y a sus hermanos, los echó del palacio, él se armó de hombres, de caballos, se proclamó rey y cuando tomó el palacio, porque los hizo correr a todos de ahí, ellos salieron huyendo como al exilio, dice que en el terrado de la casa puso unas como tiendas de campaña y violó a las concubinas que el rey había dejado en el palacio cuidando el palacio. Porque él sabía que al hacer esto se iba a hacer abominable a su papá y que esa relación ese día se había cortado y no había vuelta atrás. ¿Qué puede causar una Maaca en la vida de un hijo? Nosotros podemos ser de grande bendición en la vida de los hijos o ser una gran maldición en la vida de ellos. Tenemos que dejar de lado nuestros propios intereses personales y empezar a ministrar a los hijos lo que de Dios proviene para ellos. Te voy a explicar por qué. Porque herencia de Jehová son los hijos, no son tuyos. Son de Jehová, ese de es de propiedad. Son de Él. Y un día vas a estar delante de Dios dándole cuentas a Dios. Por eso no hay que tomar partido tampoco cuando hay pleito en la casa. Que si tú te peleaste con tu esposo, poner a tus hijos en contra de él, eso no es de Dios. Eso no le gusta al Señor. Nosotros tenemos que entender que el hijo que honra a padre y madre va a ser prolongado sus días sobre la tierra. Cuando tú le estás diciendo a tu hijo cosas en contra del padre constantemente, cuando tú pones el corazón de tu hijo en contra de su papá, tú estás acortando la vida de ese hijo sobre la tierra. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O no te importa?
ya no te importa. Ese es otro problema. No, tenemos que reflexionar hoy en el nombre poderoso de Jesús y ver qué es lo que le estamos ministrando a nuestros hijos. Vamos a ver, aquí me equivoqué. Betsabé, hija de un juramento. Es en el numeral en Hebreo 13:39. Qué interesante que ella fuera hija de un juramento, porque ella se restauró con Dios cuando entregó a su hijo a Dios y causó eso un voto entre ella y el Señor. Un juramento también, si lo queremos ver así. Segunda de Samuel 12:24, recuérdese que ella había perdido el hijo que había tenido en adulterio con David. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Otro hijo amado por Dios, igual que Timoteo. Salomón, al cual amó Jehová. ¿Quién lo crió? La hija de un juramento. ¿Cómo vas a lograr tú formar, aparte de las cualidades que ya vimos de afable y victoriosa, de las abuela y la madre de este Timoteo, que ya te dije que también forma un hijo que Dios ama? ¿Cómo vas a formar tú en este caso a un hijo amado por Dios? Cuando tú has hecho un juramento entre tú y Dios y te has guardado para Él y le diste un rumbo diferente a tu vida, como hizo esta mujer. Esta mujer cometió adulterio. Ella era casada cuando tuvo el primer hijo que perdieron con David, pero en esta nueva faceta de su vida ella hizo borrón y cuenta nueva, e impresionantemente es la mujer de Proverbios 31. Entonces, si ella tuvo una oportunidad, todos nosotros tenemos una oportunidad y nos tenemos que llenar de perdón hacia nosotros mismos, perdonarnos e ir en pos de aquello que Dios quiere que nosotros ministremos en la vida de los que nos rodean. Betsabé era una hija con juramento. Era una hija que se había definido para Dios. Esto lo escribe ella en Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? ¿Se da cuenta? Salomón, también conocido aquí como Lemuel y a veces como Jedidías, fue el hijo del voto que ella hizo con Dios y que le dio a ella el cambiazo de su vida. No lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mi hijo. Qué lindo, porque él llegó a ser un hijo al que Dios amó. Mire en esta diapositiva, aquí podemos ver los 3 nombres de Salomón, cómo esa palabra significa paz literalmente, pero como le explicaba, Jedidías, amado de Dios, y Lemuel, para Dios. ¿Por qué? Porque él fue el hijo del voto de esta mujer llamada Betsabé. Bueno, vamos a ver el último ejemplo ahorita, aquí en esta cita de Génesis 16:15, en la vida de Agar, que también fue madre. Lea conmigo: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, en este caso Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. ¿Qué significa Agar según el diccionario Jones? El extranjero. La tónica que le quiero dar a este ejemplo es el hecho de que ella nunca se acopló al núcleo familiar. Yo entiendo, como vemos en el siguiente slide que se lo puse ahí ahorita, que ellos estaban viviendo una situación atípica, ¿verdad? No era normal. Dice en Génesis 16:1 y 2, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces, por supuesto que yo no estoy diciendo que esto se tenga que quedar en los hogares. Yo lo estoy tratando de ver en el lado espiritual, tratando de ejemplificar qué sería esto en una iglesia, en una casa espiritual. En este caso,
si Agar significa el extranjero, me da a entender a mí que es alguien que nunca se acopló, que nunca se adaptó. Quizás alguien que se sintió menospreciado y que por eso separó las dos simientes, porque recuérdese que de este Ismael es que vienen los árabes, enemigos hasta la fecha de los israelitas, enemigos a muerte. Mira lo que dice esta cita, Génesis 16, 5 y 6. Entonces Sarai dijo a Abraham, Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo, y ahí es donde Abraham le dice que si quiere disponga de ella, y es donde ella sale huyendo de la presencia de su ama. Pero el punto aquí que yo quiero enfatizar es que hay personas que también no colaboran, que cuando han sido exitosas en algo, entonces miran con desprecio a los demás. Y no se vale, porque toda buena dádiva que nosotros tenemos desciende de Dios, todo buen don que tenemos desciende de Dios. Entonces, ella también, si hubiera tenido una actitud distinta, ¿verdad? Esta mujer, si hubiera tenido una actitud diferente, si ella hubiera, por ejemplo, agradado a su ama, entonces se hubiera podido congraciar con ella. Imagínense qué bonito hogar hubieran tenido, porque Sarai, en este caso, en lugar de estar molesta con ella, hubiera estado tan agradecida con ella, hubieran sido buenas amigas, hubieran podido llevar las cosas a otro nivel. Como le digo, es una cosa típica, no es normal, pero como estamos viéndolo en figura, ¿verdad? Esta mujer dio fruto, pero lo que hizo fue restregárselo en la cara a la otra, y el fruto de un hijo es algo que Dios nos da. Él le da hijos a quien quiere y a quien no quiere no le da. ¿O no? Entonces ella no podía ufanarse de que tenía un hijo. Y la otra también estaba en una posición jerárquica mayor que ella, tenía que respetarla. Entonces, así verdaderamente uno se vuelve un extranjero en la iglesia. ¿Y qué es lo que va a ministrar eso? Que haya división entre los dos hermanos. Tenemos que tener cuidado porque nuestras actitudes pudieran hacer que nuestros hijos se estén separando con otros miembros de la congregación. Hay que reflexionar y hay que examinar eso en nuestro campamento. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Solo nos falta orar para que Dios nos ayude, así que me acompañe a orar, por favor. Y yo le quiero decir a las que son madres que le oremos a Dios, que nosotras podamos ser de renombre como estas mujeres de la Biblia, pero en lo bueno. Que podamos dejar un legado en nuestros hijos y hacer la diferencia. Y si tú estuviste bajo la administración de una mala madre, que las cosas no están perdidas, que Dios tiene el control de todo y que aún de eso Dios te puede sacar y Dios te va a ayudar. Oremos. Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti. Queremos, Señor, que nuestro nombre espiritual impacte en la vida de nuestros hijos y que podamos bendecirlos y ser hijas tuyas obedientes, que hagamos las cosas como a ti te gustan, que podamos tomar de lo tuyo y trasladarlo a esos hijos que son no nuestros, sino que son prestados porque son herencia tuya, no de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda mala administración materna se rompa hoy en el poderoso nombre de Jesús y que nos ministre tu Santo Espíritu con muchas bendiciones de lo alto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por permitirme entrar hasta el seno de su hogar. Adiós.